Bueno, pues buenos días otra vez. Yo voy a dar una charla introductoria en la que voy a contar un poco cómo surgió el proyecto, el marco un poco del proyecto, los objetivos, un poco el encuadre general, ¿no?, del proyecto, y posteriormente pues ya pasaremos a desarrollar lo que es los resultados obtenidos, la metodología, pero bueno, quería antes dar una visión un poco general de eso, de por qué nació el proyecto, qué necesidades impulsaron o nos llevaron a presentar este proyecto live y un poco el desarrollo que llevamos hasta ahora. Entonces, bueno, primera parte de introducción. Aquí podemos observar, bueno, nosotros venimos de la región de Murcia, que obviamente el cambio climático se puede sentir ya físicamente, o sea, ya hay evidencias físicas sobre el terreno en muchos lugares de la geografía española, pero particularmente en Murcia estamos, digamos, en una zona especialmente sensible en la cual ya estamos empezando a tener episodios de deforestaciones masivas en zonas con muy poca precipitación. Entonces, bueno, digamos que estamos sufriendo los efectos del cambio climático unos años antes quizá de lo que pueda llegar a otras zonas, con lo cual eso también nos impulsó a preparar este proyecto live, ¿no? Aquí vemos unas fotos de la zona litoral ya cercana a Almería, en la cual vemos que las solanas pues ya tienen realmente bastantes problemas para mantener el estado, o sea, el arbolado, ¿no? En 2012 tuvimos una sequía muy potente que deforestó muchísimas hectáreas de pinares de estas características, ¿no? Pinares de Alepensis en solanas, en las cuales no hay previsión de que pueda volver a prosperar el arbolado, ¿no? Bueno, por aquí voy a pasar muy deprisa porque esto ya lo conocemos todos. Bueno, los gases responsables del efecto invernadero, los que están reconocidos, ¿no?, a nivel de Unión Europea. Los efectos también muy conocidos, pues hemos visto miles de veces noticias relacionadas en los telediarios. Aquí hemos querido hacer una simulación con la Adaptateca, que es la aplicación del Ministerio, en la cual, metiendo una zona geográfica y unos parámetros de salida, o sea, de entrada y de salida, puedes modelizar un poco lo que se espera. En este caso hemos modelizado temperatura y precipitación según un escenario en el cual nosotros hemos cogido el intermedio, ni el más optimista ni el más pesimista, y en la cual nos arroja un poco la evolución esperada, ¿no? Ninguna sorpresa, ¿no? Las temperaturas van aumentando, las temperaturas máximas aumentarán y la precipitación tiende a disminuir y sobre todo tiende a repartirse de manera más irregular a lo largo del año hidrológico, ¿no? Tener precipitaciones, episodios muy intensos, pero peor repartidos, ¿no?, en el tiempo. Entonces, en cuanto al punto de partida, en el año 2014, pues se dieron una serie de condicionantes que mermaron un poco los esfuerzos de la mitigación del cambio climático en Europa. Por una parte, el LULUCF, o el UTCUTS, el sector de uso de la tierra, cambios del uso de la tierra y la silvicultura, no se tuvo en cuenta para el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, ¿no?, de esas reducciones del 40%. Con lo cual, se dejaba fuera de la lucha del cambio climático un sector con un potencial de mitigación muy importante, que a través de la gestión forestal sostenible, pues bueno, como se ha visto posteriormente, es y puede ser una llave muy importante a la hora de la consecución de estos objetivos, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues los sectores difusos, supongo, bueno, pues si no, alguien no sabe lo que es, todas las actividades están distribuidas en sector regulado, los cuales están obligados a comprar derechos de emisión, y son, bueno, pues las grandes actividades industriales como refinerías, etcétera. Por ejemplo, en Murcia tenemos 22 empresas de este sector regulado, y todo lo demás estaría incluido en ese sector difuso, que tiene una particularidad, que es que la compensación de emisiones tiene un carácter voluntario. Pues bien, el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de este sector difuso, con lo cual ese carácter voluntario pues adquiere un peso relativo muy importante, y es por lo que ahora veremos por qué nos centramos también en este proyecto, precisamente en fomentar esas compensaciones voluntarias, ¿no? Desde el punto de vista de la normativa, pues el punto de partida pues tenía la decisión 529, que ya ha comentado José, pues que es un poco, son las normas contables de emisiones, o sea, las normas aplicables a las emisiones y absorciones de las actividades resultantes del LULUCF, ¿no? Es un poco la norma, o sea, cuáles son las normas contables para hacer esos balances, ¿no?, de absorciones y emisiones.
Y en ese momento se puso también en el año 2014, se puso en marcha el registro de huella de carbono del Ministerio, pero los proyectos de gestión forestal no se incluyeron dentro de esa sección de proyectos porque exigían unos cálculos complejos que en ese momento no estaban hechos. Por lo tanto, la única vía de compensación en ese momento y que se mantiene hasta la actualidad es la repoblación. Entonces, ese es un hito importante desde el punto de vista del punto de partida del proyecto. Aquí he querido resumir, como recordatorio, los objetivos climáticos derivados del Acuerdo de París de reducción de emisiones, que marca una serie de horizontes temporales con unos hitos de reducción que tenemos que conseguir, ¿no? Pues con respecto a 2020, el 20% con una línea base en 1990, repartido entre sectores difusos y regulados, a 2030 el famoso 40%, y en 2050 vemos ya que la descarbonización debe ser ya alcanzar unas tasas considerables, ¿no? Esto traducido solamente al sector difuso y solamente a España, pues arroja unos datos de reducción de un 10% con respecto a 2005 a 2020, al horizonte 2020, y un 26% en el año 2030, ¿no? Son objetivos que esperemos cumplir, pero que van a requerir de un esfuerzo importante. Pues resumiendo, teníamos en el punto de partida del proyecto la necesidad de impulsar la gestión forestal sostenible como vía de sumidero de carbono, ¿no? Como vía para entrar en esa consecución de esos objetivos climáticos, y también, por otro lado, la necesidad de involucrar a los sectores difusos en esta reducción de emisiones, que recuerdo, como he dicho antes, que tiene carácter voluntario. Y eso, a su vez, generaba unas oportunidades a través del proyecto, que era el realizar esos cálculos que decíamos antes que no estaban hechos, esa precisión, ¿no?, de los sumideros de carbono a través de la gestión forestal, atendiendo a lo que decía la decisión 529 y a las directrices del panel del IPCC, ¿no?, del panel de expertos. Y por otro lado, teníamos también la oportunidad de fomentar la conservación de los bosques y sus servicios ecosistémicos, ¿no? A través del objetivo climático, también fomentábamos la puesta en marcha o la activación, ¿no?, de las labores de gestión forestal sostenible, que en muchas hectáreas de nuestras masas arboladas no están todo lo activas que deberían, ¿no? Y eso fue un poco el germen, ¿no?, del proyecto Life Forest CO2. Entonces, las problemáticas principales a las que se enfrenta el proyecto o que pretende resolver, eso es el desarrollo de esas metodologías, de esos modelos matemáticos que explican cómo responde una masa forestal en términos de mejora como sumidero de carbono a través de la gestión forestal. Por otro lado, el potenciar ese secuestro de carbono, incentivar a los propietarios forestales para que enfoquen la silvicultura de sus masas forestales a esta producción de carbono, entendiendo esos créditos de carbono como un producto más del bosque. O sea, se puede enfocar a la gestión de madera, biomasa, y por qué no también a una generación de créditos, ¿no?, como un producto más. Y luego, por otra parte, era muy importante también incentivar la implicación de los sectores difusos en esas dinámicas de mercados voluntarios, ¿no?, de compensación de emisiones, ¿no? Aquí resumido está el objetivo principal del proyecto, es ese fomento de los sistemas forestales y la gestión forestal como herramienta para la mitigación del cambio climático, atendiendo a la normativa y a las recomendaciones de los expertos, etcétera. Entonces, eso se desgrana en una serie de subobjetivos. Entonces, aplicando esa normativa 529, la contabilidad de absorciones antropógenas lo hemos centrado, los estudios del proyecto se han centrado en dos especies en concreto, en Pinus alepensis y en Pinus pinaster, ¿no? Y en ver cómo se modelizan cómo responden esas masas de esas especies a la gestión en términos de mejorar su capacidad de absorber CO2. Luego, muy importante también, todos esos resultados es ser capaz de modelizarlos y sintetizarlos de manera que sean transferibles y utilizables, como estamos haciendo hoy en estas jornadas, por otros profesionales y por otros agentes de interés que puedan considerar toda esta metodología como válida, ¿no? Implicar al sector forestal en el desarrollo de proyectos forestales enfocados al secuestro de carbono, que no tiene por qué ser incompatible con otros objetivos como la producción de biomasa, o es simplemente un ajuste, ¿no? Pero el enfocar esos proyectos forestales,
incentivar el sector, dentro del sector empresarial, pues ese cambio de cultura empresarial hacia esa compensación voluntaria, ¿no? Hacia esos mercados voluntarios de compensación y esa economía baja en carbono. Y por último, bueno, pues fomentar es prácticamente lo mismo, ¿no? Pues la gestión forestal sostenible como herramienta de mitigación del cambio climático a través de la compensación, ¿no? Aquí el título del proyecto está, bueno, es el título completo con el código del proyecto LIFE, está dentro del programa Acción por el Clima, dentro del bloque de mitigación, aunque perfectamente podría haber entrado en el de adaptación, porque de manera indirecta todas las actuaciones de gestión forestal redundan también en una adaptación de las masas, ¿no? al cambio climático. Pero el proyecto está metido dentro del bloque de mitigación. El presupuesto es ese que viene ahí, 2.335.000 euros. Y el periodo del proyecto pues acabaríamos en este año, ¿no? En 2019, aunque estamos pensando en solicitar una prórroga para terminar de enfocar algunas acciones, sobre todo de transferencia de resultados y de adhesión, ¿no? de empresas. Pero bueno, oficialmente estamos ya en nuestro último año de proyecto. Abajo podemos ver los socios. OISMA es la Dirección General de Medio Natural de la Comunidad Autónoma, o sea, es administración regional, somos los socios coordinadores, apoyados por todos estos socios que aparecen aquí. Bueno, Agresta Cooperativa, tenemos a Tomás Pellicer, que nos va a dar una de las ponencias, Fundación de CSFOR, la Xunta de Galicia, el Instituto de la Propiedad Forestal francés, que abarca, bueno, pues prácticamente todo el territorio francés, con las dos especies estudiadas en el proyecto, Pinaster y Alepensis. Ingeniería del Entorno Natural, que contamos también con Esteban, que además de decano territorial del colegio es representante de la consultoría en Ingeniería del Entorno Natural. Y por último, la Universidad de Córdoba. Muy rápido, bueno, el mapa de distribución de las especies objetivo y un poco la ubicación de los socios dentro del territorio objeto del proyecto, ¿no? Bueno, voy a pasar muy por encima a las acciones, a describir un poco las acciones que están distribuidas en unos bloques de actuación que en la mayoría de los casos son comunes a casi todos los proyectos LIFE. En primer lugar tenemos un bloque de acciones que es el que nos van a contar Esteban y Tomás con más detalle, con lo cual yo voy a pasar muy por encima, que son esos cálculos de precisión del sumidero de carbono en masas forestales gestionadas, ¿no? Cómo se han hecho esos modelos matemáticos para explicar cómo responden esas masas a esa gestión forestal. Un segundo bloque que es la implicación en la mitigación de cambio climático de propietarios forestales y sectores difusos. Realizamos en el marco del proyecto también charlas y jornadas enfocadas a propietarios forestales a través de asociaciones y propietarios individuales, ¿no? en el cual pues explicamos el proyecto y nos ponemos también a su disposición para cualquier tipo de asesoramiento, ¿no? en el desarrollo de proyectos de gestión, ¿no? de sus propiedades. Otro bloque de actuación en el cual se enmarcaría la jornada de hoy, que es la de replicación de actuaciones o transferencia de resultados. Y luego un bloque muy importante en todos los proyectos LIFE, que es el de difusión de resultados y sensibilización, ¿no? a todos los niveles, desde el nivel técnico, nivel de la sociedad, etcétera, ¿no? Simplemente como avance a lo que nos van a contar Esteban y Tomás, bueno, atendiendo a las directrices del panel de expertos, al IPCC, la modelización de las masas forestales como almacén se ha dividido entre sumideros diferentes a la hora de realizar los cálculos y de esas modelizaciones, aunque luego se han integrado en un solo resultado, ¿no? Tenemos por un lado los sumideros, o sea, como sumidero, pues lo que es la biomasa aérea y radicular del arbolado, o sea, la parte viva del arbolado. Un segundo sumidero que sería el carbono orgánico en el suelo, el que ya se ha incorporado al suelo. Y un tercer sumidero que sería pues la hojarasca y materia muerta sobre el suelo, pues toda la hojarasca, ramillas y trozos que ya no están en la biomasa aérea y radicular, pero todavía no han pasado al suelo. Ese tercer almacén se ha estudiado por separado también. En cuanto al segundo bloque de acciones, pues como decíamos, es involucrar a los propietarios forestales y a los agentes de los sectores difusos en la mitigación del cambio climático. Entonces tendríamos por un lado a los propietarios forestales con sus masas forestales que desarrollarían proyectos en los cuales generan un producto forestal, que en este caso es créditos de carbono, y por otro lado tenemos al sector difuso, que serían consumidores, ¿no? de esos créditos de carbono con el objeto de compensar las emisiones que no son capaces de reducir en su actividad empresarial.
bueno, empresarial o en su actividad, porque no son solo empresas, ¿no? Pueden ser universidades, ayuntamientos, etcétera. En el tercer bloque de acciones que comentaba, pues bueno, muy importante el ser capaces de exportar los resultados que obtengamos y hacerlo, extrapolarlo a otras situaciones, a otras especies y que sea de utilidad en otros ámbitos, ¿no? Darle la mayor replicabilidad posible, ¿no? Dentro del proyecto pues tenemos que desarrollar acciones como la de hoy, de firmando acuerdos, y ya, por ejemplo, en Francia tienen previsto hacer una adaptación de la metodología al castaño en la zona del Macizo Central. Bueno, todo este tipo de actuaciones entrarían en este bloque de acciones. Y por último, como decía, pues muy importante el de difusión de resultados y divulgación, pues a niveles diferentes, como enfocado al sector de investigación forestal, enfocado al sector profesional y enfocado a la sociedad, ¿no? Con materiales pues adaptados a cada uno de los públicos objetivos, ¿no? Bueno, en cuanto a los resultados esperados, estos son los objetivos que vienen marcados en nuestro proyecto LIFE. Bueno, pues en primer lugar, esa estimación precisa del secuestro de carbono, esa modelización de las masas forestales en las dos especies objeto, el pasar todos esos cálculos a modelos de secuestro de carbono difundidos entre los principales responsables en materia de gestión y de planificación. Por otro lado, tenemos el objetivo del desarrollo de 125 proyectos de absorción dentro del marco del proyecto, la adhesión de 200 organizaciones del sector difuso al proyecto, en cuanto a, o sea, que se comprometen a entrar en estas dinámicas, ¿no?, de cálculo, reducción y compensación de su huella de carbono a través de la gestión forestal. Y luego, bueno, el último objetivo o resultado esperado sería que la silvicultura y los bosques se conciban como herramientas fundamentales. Como veremos en la última de las ponencias que nos dará la Oficina de Cambio Climático, la normativa europea en estos años, desde que se creó el proyecto hasta la actualidad, ha evolucionado muy favorablemente en este sentido, ¿no? Veremos que la situación de partida era diferente a la que tenemos hoy en día, en el cual pensamos que nuestro proyecto ha quedado bien encuadrado dentro de la evolución de las normativas europeas y hacia dónde van, ¿no? Entonces, bueno, eso era uno de los resultados esperados y en ese sentido somos optimistas, ¿no? Bueno, en cuanto a la compensación de huella de carbono, como comentaba antes, pues a través de esas dinámicas, esos mercados voluntarios en los cuales tenemos unos generadores de créditos de créditos que se traducen en una absorción de CO2, y por otro lado un sector difuso que tiene la intención de manera voluntaria de compensar sus emisiones, pues generaríamos ese ciclo. La idea del proyecto es poner en marcha estos mercados de manera que funcionen de manera, bueno, como cualquier mercado, ¿no?, de manera autónoma, ¿no? El proyecto LIFE, a las empresas del sector difuso y a los propietarios que adheridos al proyecto les da la opción de usar un sello que se ha creado muy semejante al que ya tiene el Ministerio, ¿no?, en su metodología de registro de huella de carbono, de manera que puedan utilizarlo en su marketing de empresa, en su día a día, ¿no? Y certifica que las empresas y organizaciones que lo poseen han establecido compromisos con el proyecto LIFE para implantar medidas frente al cambio climático, y que esas compensaciones de emisiones y absorciones serán generadas a través de proyectos de gestión forestal, no de repoblación, ¿no? Y bueno, pues la integración de los bosques en la responsabilidad corporativa que ofrece, ¿no?, la colaboración con el proyecto que ofrece a esas entidades del sector difuso, pues eso, la integración de los bosques en la responsabilidad corporativa, dinamizar esas compensaciones en el sector forestal a través de esos proyectos de gestión y el certificado de participación de la organización con ese sello que comentábamos antes, ¿no? Darle un poco de visibilidad a las empresas colaboradoras en cuanto a, bueno, pues a que esta metodología viene con un respaldo de un proyecto LIFE detrás, con participación de universidades y administraciones públicas y consultorías de reconocida trayectoria, ¿no?, a nivel nacional. Y luego lo que decía antes en cuanto a la compensación, o sea, que el objetivo del proyecto, aunque es mitigación de cambio climático, no hay que olvidar los beneficios colaterales, tanto ecosistémicos como socioeconómicos, que genera esa activación, ¿no?, de la gestión forestal sostenible en el territorio, ¿no? Bueno, pues desde la mejora de la gobernanza para ese sector UTPUCH o LULUC, el aumento de la superficie forestada reforestada, el aumento de la superficie forestal gestionada con criterios de sostenibilidad,
mejora la protección del suelo frente a la erosión a escala local, la regulación hídrica a escala local, conservación de hábitat y biodiversidad. Muy importante también esa gestión enfocada a la adaptación y a la disminución del riesgo de incendios y lo que es el objetivo principal del proyecto, que es disminución de las emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, aunque no son el objetivo principal del proyecto, es muy importante tener en cuenta estos beneficios ecosistémicos colaterales porque tienen igual o mayor importancia en conjunto que lo pueda tener simplemente la consecución de los objetivos del Acuerdo de París, ¿no? En el mismo sentido, hay una serie de beneficios socioeconómicos colaterales también muy necesarios y muy importantes en nuestro mundo rural actual, ¿no? Pues una mayor disponibilidad de materias primas sostenibles, muy importante el empleo directo en el sector forestal, que ayude un poco, últimamente se está hablando mucho, ¿no?, de la despoblación de la España rural. Pues esta activación o esta incentivación del manejo de las masas, de la gestión forestal, puede activar a escala local también mucho empleo indirecto también desde el punto de vista de consultorías, todo el ámbito profesional que abarcan, ¿no?, los ingenieros forestales y de montes, pues entraría, ¿no?, dentro de estas capacidades o estos servicios asociados. Aumento de inversión en el sector forestal, mayor protección de asentamientos. De cara a las empresas adheridas, pues una reputación, imagen, marketing, ¿no?, para que a día de hoy es un poco lo que está impulsando a muchas de las empresas adheridas a adherirse al proyecto, pues son temas, sobre todo empresas que exportan a otros países, sobre todo anglosajones, en los cuales se le da mucha importancia, ¿no?, a estos temas de la economía del carbono y a que tengan esos sellos, ¿no?, de productos que compensan su huella, ¿no? Eso le genera un aumento de oportunidades en mercados y valor añadido a productos y servicios de empresas del sector difuso, y un aumento en la eficiencia energética, por otra parte, ¿no?, porque si adaptas y reduces tus emisiones de una manera a corto o medio plazo, también estás generando tu eficiencia energética, que también redunda en un ahorro económico, ¿no? Y como resumen final, pues se trata de hacer que la gestión forestal sostenible sea una herramienta para la mitigación del cambio climático, pues a través de ese reparto, ¿no?, de almacenes, teniendo en cuenta la masa forestal, ese sumidero global como almacenes separados que contribuyen conjuntamente, junto con el uso que se le da a los productos de esa gestión, que puede ser madera, biomasa, o en algunos sitios como algunas zonas de la región de Murcia en que la productividad es muy baja, se puede directamente enfocar como para dejar los restos in situ. Hay muchas opciones, ¿no?, pero que conjugando todos estos ingredientes, pues se trata de hacer de la gestión forestal sostenible una herramienta útil y necesaria para la consecución de esos objetivos, ¿no?, de reducción de emisiones respecto al cambio climático. Y ya en cuanto a los resultados que ya hemos obtenido, obviamente hemos mejorado nuestro conocimiento en cuanto a mercados voluntarios de carbono y su funcionamiento, mejor conocimiento, como decía hace un momento, de las empresas, que impulsa a esas empresas o esas entidades a entrar en estos mercados voluntarios. Recuerdo que tienen carácter voluntario, con lo cual deben ser ellas las que encuentren un incentivo o una motivación para querer entrar, ¿no?, en estas dinámicas. Pues también a lo largo del proyecto hemos aprendido con respecto a este tipo de cuestiones. Luego, por supuesto, pues toda la parte de metodología de campo y de desarrollo estadístico, que nos ha arrojado conocimiento sobre el terreno. Pues en este caso, en esta diapositiva, tenemos aquí en la región de Murcia y el volumen de biomasa aérea en metros cúbicos por hectárea. Al final la metodología ha generado también cartografía útil para otros aspectos que no sean los del proyecto, ¿no? Pero tenemos en esto no me paro mucho porque es lo que nos van a contar Tomás y Esteban con más detalle, cómo se ha desarrollado esta metodología, qué datos de campo se han tomado, cómo se ha integrado todo a través de un programa, etcétera. Entonces, simplemente que los resultados de esa modelización están y se han traducido en muchos casos en una cartografía. Estos son gráficas de cómo evoluciona el carbono orgánico en el suelo en función del tratamiento que se le da, del tratamiento silvícola. Tampoco me paro porque también lo van a comentar. Y como ejemplo, una serie de gráficas en las cuales, según la calidad de estación
y teniendo o no teniendo en cuenta la utilización de los residuos o de los productos como bioenergía, pues vemos en rojo cuál sería el comportamiento de una masa forestal sin tratamiento, en el cual tiene un crecimiento, siempre hablando en términos de capacidad de absorción de carbono. Una masa sin tratar, pues llegaría un momento en que se estancaría y iría perdiendo su capacidad de almacenar, y en azul vemos cómo respondería a través de esa gestión forestal sostenible. Vemos que bueno, ese socavón grande es un final de turno, que obviamente al extraer la madera pues tiene una bajada, pero al final, a la larga, genera un área ahí de beneficio con respecto a una masa sin tratar, ¿no? Un poco es muy resumido, ¿no?, los resultados obtenidos en cuanto al proyecto, ¿no? Aunque también entrarán en detalle Tomás y Esteban, ¿no? Bueno, en cuanto a esos compromisos que decíamos, nos queda mucho por delante. De los 120 proyectos de gestión forestal enfocados a la generación de créditos, llevamos a día de hoy 12 y llevamos 41 entidades adheridas al proyecto del sector difuso, ¿no? Bueno, pues aquí, a modo de ejemplo, bueno, vemos la distribución de esos proyectos a día de hoy. Y bueno, y en cuanto a las empresas del sector difuso, pues vemos que hay pues desde empresas madereras, de transportes, ayuntamientos, universidades, o sea que son de muy diversa índole, ¿no? Y nada, por mi parte, en cuanto a la introducción general del proyecto, nada más. Muchas gracias.